Hoy voy a hablar de cine. ¿Tiene que ver el arte pictórico con el cine? Tiene que ver, y en este caso literalmente. Voy a mostrarles 10 películas en las que se hace referencia a cuadros, por lo general famosos. Arranquemos. Voy a plantear este top 10 de la siguiente manera. Primero voy a darles el nombre de la película. Después voy a mostrarles un breve fragmento donde se encuentra la referencia en cuestión. Y al final les diré de qué obra pictórica se trata. Es como para hacerlo como un juego. Antes de mostrarles el cuadro les muestro la película. A ver si pueden adivinar cuál es la referencia. La primera película es The Truman Show. Es del año 1998 y está dirigida por Peter Weir. En este caso se diría que es bastante simple encontrar la referencia, pero yo, a pesar de haber visto el film más de una vez, nunca me había dado cuenta. El cuadro referente es Arquitectura al claro de luna, del artista belga René Magritte. Lo pintó en 1956. Acá vemos que es más que evidente la relación entre el fotograma y el cuadro. Es un óleo sobre tela que carece de la complejidad y el dramatismo de otras obras surrealistas. Muestra un pasaje que se aleja y dos tramos de escaleras que se dirigen hacia la luz de la luna, lo que plantea al espectador la cuestión del propósito de las barreras. Magritte se caracterizaba por su carga conceptual basada en el juego de imágenes ambiguas, poniendo en cuestión la relación entre un objeto pintado y uno real. La obra pertenece a una colección privada. La segunda película es un largometraje animado de Disney, Mulan o Mulan. Es también del año 1998 y está dirigida por Tony Bancroft y Barry Cook. En este caso, como en el anterior, es bastante evidente la referencia, pero de todos modos no me había dado cuenta tampoco acá hasta que busqué la escena. Si la descubren, Fasu quedará deshonrado, su familia caerá en desgracia y los valores familiares se perderán. Y perderán la granja. Mis hijos jamás causaron tantos problemas, todos fueron acupunturistas. Pero no todos podemos ser acupunturistas. ¡Claro! El cuadro al que hace referencia es American Gothic, del artista Grant Wood. La referencia es innegable, con esta pareja de adultos, la mujer a la izquierda del observador y el hombre a su lado sosteniendo una horquilla, enfrente de una casa de estilo gótico rural. El cuadro fue pintado en 1930. El artista quería representar los roles tradicionales del hombre y la mujer propios de la vida en el campo en esa época. Wood tomó como modelos para el cuadro a su hermana Nan y a su dentista, el Dr. Byron McKeevy. La casa la vio desde su automóvil en Eldon, Iowa. Llamó su atención y trazó algunos bocetos. El estilo se inspira en el del arte flamenco del siglo XV. El cuadro se puede ver en el Instituto de Arte de Chicago. Antes de pasar a la tercera película, les cuento que las tuve que ver todas, incluso más de una vez, avanzando o retrocediendo hasta que encontraba los fotogramas o la escena que buscaba, que hace referencia a los cuadros. Fue un trabajo de locos, de muchísimas horas, así que por favor pongan su like, suscríbanse, compartan, comenten, que va a ayudar muchísimo al canal. La tercera película es Forrest Gump, del año 1994 y dirigida por Robert Zemeckis. Este que les muestro acá es el fragmento. La referencia no es fácil, no es tan evidente. El cuadro al que hace alusión es Christina's World, de Andrew Wise. Creo que se pronuncia de esa manera. Fue pintado al temple en 1948. Comparado con el fotograma, no es exacta la imagen, pero sí es evidente su influencia. El título de la obra está dedicado a Christina Olson, una mujer que tenía un trastorno muscular degenerativo y no podía usar sus piernas. Como se negaba a usar una silla de ruedas, se movía arrastrándose. Wise se inspiró para crear la obra cuando la vio desplazarse por el campo mientras él miraba por una ventana de su casa de verano. Además tenía una relación amistosa con Christina y con su hermano menor, que posaron varias veces para él. Aunque Christina fue la modelo principal, hay quien asegura que para el cuadro se empleó el torso de Betsy, la esposa del artista.
Está en el Museo de Arte Moderno de New York. La cuarta película de esta lista es Django Unchained, Django desencadenado, como se llamó acá en Argentina. Es del año 2012 y está dirigida por Quentin Tarantino. Este es el fragmento. El cuadro al que hace referencia, esta vez en lo que respecta a la vestimenta, es The Blue Boy, el niño azul, de Thomas Gainsborough, realizado alrededor del año 1770. Es clara la referencia al retrato en el modo en que está vestido el personaje de Jamie Foxx. Esta es tal vez la obra más famosa de Gainsborough. Se trata de un retrato a la vez que de un estudio histórico del vestuario de los jóvenes del siglo XVIII. Está realizado en óleo sobre un lienzo bastante grande para un retrato. Mide casi 1,80 m de altura. Se encuentra en la Biblioteca Huntington, en California. Y llegamos a la mitad de esta lista con la quinta película, Perdidos en Tokio, del año 2003 y dirigida por Sofía Coppola. La referencia está exactamente al inicio del film, en su primera imagen, así que acá no hay lugar a error. El cuadro es Shuta, de John Cassere, un óleo pintado en 1973. Sofía Coppola lo representó tal cual, a través de la figura de Scarlett Johansson. John Cassere es un artista estadounidense conocido por sus pinturas del cuerpo femenino, en particular de la zona media del cuerpo, vestido con lencería. Estas pinturas de tamaño mayor que el natural provocaron varias críticas por parte de las feministas, pero él sostenía que su obra era una celebración de la feminidad. Se encuentra en la Louis Maisel Gallery de New York. La sexta película es Star Wars Revenge of the Sith, La venganza de los Sith, del año 2005 y dirigida obviamente por George Lucas. Va el fragmento, aunque tienen que prestar mucha atención, no está para nada fácil. Se trata de Fallen Angel, Ángel Caído, de Alexander Cabanel. La referencia es re evidente, pero dura solo un segundo prácticamente. Es muy difícil verla. Es un óleo realizado en 1847, cuando Cabanel tenía tan solo 24 años de edad. Es el retrato del propio Lucifer, que era un ángel bueno, pero fue expulsado del cielo por rebelarse. Es una obra de estilo romántico. La figura del mal está pintada como un héroe griego de cuerpo perfecto y con una mirada muy expresiva, mezcla de rabia y desafío. Sus alas se oscurecen en las puntas, como si se pudrieran antes de caer. Acá hay una referencia tanto estética como conceptual. No quiero spoilear la película, pero si la vieron se van a dar cuenta a qué me refiero. Se puede ver en el Museo Fabre, en Montpellier, Francia. En el séptimo lugar está Laberinto, del año 1986 y dirigida por Jim Henson. Acá la referencia es muy obvia, seguramente la van a adivinar enseguida. El fragmento lo dividí en partes, ya que es bastante largo y además se escucha la música y la voz de David Bowie, que por cuestiones de derecho de autor no puedo dejarlas mucho tiempo. La obra en cuestión pertenece a M.C. Escher y se llama Relatividad. En el film está lograda de modo fantástico, incluso la manera en que los personajes se mueven dentro de ese ambiente. Pensemos que fue hecha en 1986.
La relatividad de Escher es una litografía de 1953. Desafía la percepción lógica del espacio y la gravedad a través de una arquitectura intrincada y construcciones imposibles. Hay ventanas y puertas que conducen a escenarios al aire libre. Todas las figuras recuerdan a maniquíes, vestidas con atuendos idénticos y con cabezas sin cabello ni rasgos distintivos. Se puede ver esta obra y otras del artista en Escher en el Palacio, en La Haya. La octava película es La Naranja Mecánica, un peliculón del año 1971 y dirigida por el gran Stanley Kubrick. La referencia no sé si es tan evidente, pero se trata de uno de los artistas más conocidos del mundo. Solo sé que deseo ser bueno. Ten confianza, hijo. Y ten confianza en el Señor. El cuadro se llama La Ronda de los Presos, realizado en 1890 por Vincent van Gogh. Y en la película se trata también de una imagen carcelaria con los presos caminando en círculos. Es un óleo impresionista pintado sobre lienzo, pero no es original. Van Gogh se basó en un grabado de Gustave Doré. En este periodo, Vincent estaba recluido en el manicomio de Saint-Rémy de Provence, y al no poder salir, copió estampas de varios artistas. La escena se ambienta en la llamada Fosa de Serpientes, con forma poligonal de paredes de ladrillo, cuyo alto no vemos, y da a la obra una sensación claustrofóbica y oprimente. Un solo preso observa al espectador. Según algunos críticos, este personaje se trataría del mismo Van Gogh, quien, incomprendido e inadaptado, se sentía deprimido y sin esperanzas. Está en el Museo Pushkin de Moscú, en Rusia. La anteúltima película es There Will Be Blood, Petróleo Sangriento como se conoció por estos lados. Es del 2007 y está dirigida por Paul Thomas Anderson. Esta referencia tampoco está nada fácil, aunque seguramente el cuadro lo vieron alguna vez. Se trata de Hombre joven sentado al borde del mar, del francés Hippolyte Flandrin, y pintado en 1836. En la película también se trata precisamente de un hombre joven sentado frente al mar, y exactamente en la misma posición. Hippolyte Flandrin tenía gran reputación académica y fue alumno de nada menos que Ingres. Esta obra está entre el romanticismo y el neoclásico. Este muchacho meditando introspectivamente representa ideas como soledad, alienación, angustia adolescente y crisis de la juventud. Se encuentra en el Museo del Louvre, en París, Francia. Y la 10ª película de esta lista es Sueños, de 1990 y dirigida por Akira Kurosawa. Es un film dividido en 8 segmentos, cada uno de ellos es un sueño, probablemente del propio director. La referencia acá también es más que obvia, ya que se ven las obras en modo literal, y acá también tenemos a Van Gogh. En uno de los sueños, el protagonista recorre un museo y observa obras del artista hasta que en un momento se encuentra sumergido dentro de una de ellas, y recorre sus cuadros y dibujos buscando al autor. En un momento sale de las obras para verse caminando a través de un campo de trigo. Esta imagen es una representación evidente del cuadro Trigal con cuervos, de 1890, considerada la última obra de Van Gogh. El nombre completo de la obra es Trigales bajo un cielo amenazador con cuervos. Es un óleo sobre lienzo que provoca una sensación de aislamiento, reforzada por un camino central que conduce a ninguna parte y por la dirección incierta del vuelo de los cuervos. Tanto Van Gogh en sus inicios como varios de sus colegas se inspiraban a menudo en estampas japonesas de ukiyo-e. En este caso, el bueno de Vincent le devolvió el favor a Akira Kurosawa. El cuadro se puede ver en el Museo Van Gogh en Ámsterdam, Holanda. Y como bonus track les quiero nombrar una última película. Es Dunkerque, del año 2017 y dirigida por Christopher Nolan.
Nombro esta al final porque la referencia está realmente en el afiche, no en la película en sí. Y eso que ya la había visto y la volví a ver un par de veces, incluso me miré todos los trailers a ver si era una imagen que después en la edición final había sido eliminada. Pero no la encontré por ninguna parte. Si alguien encontró la escena, si saben que existe, por favor me lo pueden dejar en los comentarios, porque la verdad yo no lo pude encontrar. El cuadro al que se hace referencia es El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David Friedrich. La similitud entre imágenes es indudable, una lástima que no esté en la película. Tanto en la imagen del afiche como en la del cuadro, el dramatismo que transmite es evidente. Es un óleo sobre tela del año 1818, considerado como una de las obras más representativas del romanticismo. La obra representa un viajero en pie sobre una montaña y por lo general se cree que se trata del propio Friedrich. Con una composición triangular y simétrica, utiliza una gama cromática más bien fría. Negro en la figura central, marrón oscuro en las rocas y gris y blanco en la niebla y el cielo. Los únicos colores cálidos aparecen en primer plano. De esta manera, con colores más cálidos en primer plano y fríos en el fondo, logra una profundidad cromática. Además, con el primer plano oscuro y el fondo más brillante, logra también plasmar una perspectiva aérea. La obra está en el Museo de Arte de Kunsthalle, en Hamburgo, Alemania. Y estas fueron las 10 referencias de películas a cuadros más o menos famosos, más un bonus. Espero que les haya gustado, tal vez a partir de ahora empiecen a buscar referencias en las próximas películas que vean. Yo lo estoy haciendo. Como siempre y como les decía, se pueden suscribir y dar un like, que ayuda muchísimo al canal. Y si quieren colaborar con el dinero que puedan, les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje de Cafecito para Argentina y de PayPal para los que vivan fuera de Argentina. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. ¡Chao!